buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Estamos contentos de llegar hasta su hogar, donde se encuentre, con la meditación de la palabra del Señor en esta hora. Esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia, o Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney. Y damos la bienvenida a todos, a quienes nos están sintonizando, ya sea en directo este día miércoles o lo hacen a través del diferido en la grabación que queda. Pero de cualquier forma, nuestro deseo es que el Señor esté bendiciéndoles. Hoy es día miércoles 12 de abril del 2023. Gracias damos al Señor entonces, hermanos, porque el Señor nos mantiene con su misericordia, nos mantiene vivos, nos mantiene todavía en esta tierra, por lo tanto, con el ardiente deseo de seguir agradándole y haciendo su voluntad. Vamos, hermanos, a orar al Señor para después estar meditando en unos versículos del Evangelio de San Mateo. Pues oremos, hermanos, elevemos nuestra necesidad y en esta hora también el deseo de que Él nos hable. Oremos, Padre bueno que estás en gloria. Venimos ante tu presencia, oh Padre Santo, con el ardiente deseo, oh buen Dios, de que tú nos hables, que nos bendigas, oh Dios, a través de esta corta meditación en esta noche, de este devocional que dedicamos este día miércoles en el estudio de tu palabra, oh Dios. Háblanos de acuerdo a la necesidad y a lo que debemos aprender para crecer más en el conocimiento tuyo, oh Dios. Nos abandonamos en tus manos de amor, Señor, y dándote gracia también. En el nombre de Cristo lo pedimos. Quisiera que leyésemos, hermanos, en el Evangelio de San Mateo y el capítulo 16. Quiero el versículo 16 del versículo 21 en adelante. Vamos a leer hasta el final del capítulo 16, donde el Señor está confrontando a sus discípulos. Dice la palabra del Señor, versículo 21, Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén.
Hermano, aquí nos encontramos, como ya leímos, en esta etapa, diríamos, concluyente del ministerio del Señor. Aquí nos encontramos en este momento de cuando el Señor empieza a ser más específico a los discípulos. Empieza a ser más específico para mostrarles o empezar a decirles lo que venía, que estuvieran preparados, que supieran realmente el propósito por el cual había venido. Sabemos todos que el propósito de Dios fue enviar a su Hijo para padecer la muerte, la resurrección y así redimir al hombre de pecado. Sin embargo, los discípulos, quizás ya a esta altura que habían andado ya su periodo de tiempo con el Señor, ellos estaban quizás satisfechos o contentos de haber o disfrutar con el Señor las enseñanzas, de aprender de Él, de vivir esa vida que ellos nunca habían esperado, nunca se habían imaginado. Mas sin embargo, llega el momento que el Señor les dice: tengo algo que decirles. Y desde ese momento, dice aquí, desde entonces, ya el Señor sabía que se acercaba su momento final. Y desde entonces empezó a decirles, a declararles a sus discípulos una cosa muy importante que dice acá, que era necesario. Era necesario. No era una posibilidad que se podría dar. No era algo que tal vez pasaría. No, esto era necesario. Era necesario. Hermano, el advenimiento del Señor, cuando Él vino con un propósito. Él lo sabía desde el día primero. El propósito que iba a llegar a sufrir esa muerte de cruz. Él sabía lo doloroso que sería como humano. Mas sin embargo, Él le dice a sus discípulos, es necesario. Ellos no comprendían qué era eso. No podían comprender por qué tenía que suceder eso. Pero eran 4 cosas, dice en el versículo 21, 4 cosas que eran necesarias. Primera, ir. Dice, la mitad del versículo 21 dice, era necesario ir a Jerusalén, la ciudad de Dios, donde estaba el templo, donde había establecido el trono de David, la ciudad escogida de Dios, la Jerusalén terrenal. Era necesario ir a Jerusalén, porque allí iba a establecerse ese momento de la muerte, ese momento de confrontación, esa preparación, hermano, que Dios había ido haciendo por siglos, desde el pasado, preparando esa ciudad de Jerusalén. Eventos que acontecieron, circularon en torno a Jerusalén. Impíos vinieron a desecretar el templo, pero fue en Jerusalén. Eventos, todo enfocaban a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús cumpliera su misión en Jerusalén. Es necesario ir a Jerusalén. 1, 2, también es necesario, cuando llega a Jerusalén, padecer mucho de los líderes, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, dice. Era necesario que Él padeciera mucho a mano de los líderes religiosos, políticos y sociales que estaban establecidos en Jerusalén. Era necesario. Además de eso, número 3, ¿qué era necesario? Era necesario ser muerto. Aquí está claro. Era necesario ser muerto en Jerusalén. Y finalmente, número 4, era necesario resucitar al tercer día.
4 cosas que el Señor les dice que era necesario. Confrontándolo, es necesario. No me pongan excusas, no me pongan argumentos, no pongan nada, porque es necesario. Jerusalén, sufrir mucho por los líderes, ser muerto, pero también resucitar. Eso fue lo que el Señor comenzó a decirle a ellos. Mas sin embargo dice que el Pedro que hacía algunos versículos anteriores, hacía la confesión, lo que se llama la confesión de Pedro, que en los versículos anteriores había reconocido que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. El mismo Pedro que hacía unos versículos anteriores había reconocido a Jesús como el Hijo, el Mesías, el enviado, el Dios viviente. Se le ocurre, imagínense, por llamar a ese Dios, a ese Mesías, aparte para darle un consejo. Si era cierto que había reconocido de que Jesús era el Mesías, él no podía de ninguna manera decirle al Mesías: te voy a dar un consejo, te voy a dar un advice, como se dice en inglés, o te voy a dar una llamada de atención. Quiero llamarte la atención a esto que estás hablando, Jesús. ¿Cómo se le ocurre? Si él reconoció que ese era el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y ahora se le ocurre, es cierto, tú eres el Hijo del Dios viviente, pero yo tengo quizás más experiencia de la vida. Te llamo aparte para confesarte, para decirte: ten cuidado con lo que dice Jesús. Cuida tus palabras, Jesús, porque le dice acá, versículo 22, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te suceda o esto te acontezca. Ten compasión de ti. Pedro, hermano, aquí en este versículo estaba reflejando la situación de este mundo, la mentalidad de este mundo, qué es lo que el mundo, la perspectiva del mundo, que toman en sus manos, quieren tomarlo en sus manos, los valores divinos, y cubrirlos con su propio intelecto, con sus propias ideas. Hermano, esta semana que acaba de pasar es lo que se llama la Semana Santa, donde se celebra supuestamente este evento que el Señor aquí estaba hablando, de morir y resucitar. Pero los hombres, en su mente carnal, en su mente baja, han tomado ese mensaje o esa experiencia divina, lo han tomado en sus manos y lo han reducido a pura religión, lo han reducido a pura tradición. Ahí tenemos países en los cuales hacen unas manifestaciones que se golpean ellos mismos, falsamente se crucifican algunos, que se dedican a no comer carne. Está bien que no lo hagas, pero todo el año, no solamente en esta semana. No se dedican a comer carne, pero pueden andar en parrandas, pueden andar en murmullos, pueden andar en lo que sea. Pero aquí específicamente, aquí donde vivimos, cuando iba el domingo manejando la iglesia, pasamos por un par de iglesias católicas del Medio Oriente. Algunas me parece que de Egipto, las otras árabes, de todas maneras. Estaban full, completas, paradas la gente afuera. Y en ese lugar pasamos todos los domingos. El resto del año ni se miran. Pero este domingo completo, con palmas, con vestimentas, todas las señoras vestidas de negro. Un drama que ocurre nada más y nada menos que en esta época y en diciembre, en Navidad. Se ven llenos. ¿Por qué? Porque han reducido el significado
de la muerte, de la resurrección del Señor, a sus propias ideas carnales, humanas, que es específicamente lo que Pedro quería decirle acá: Señor, que no te acontezca eso. Ten cuidado con lo que estás diciendo. Es cierto, tú vas a cumplir, tú eres el Hijo de Dios, vas a hacer la voluntad de Dios, pero tiene que haber alguna otra manera. El Señor le dice: apártate, Pedro, apártate de mí, Satanás. Lo que estás haciendo, le dice, eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estás hablando como un simple mortal, estás hablando como un carnal, estás hablando como una intención humana. Por eso estás actuando como Satanás actúa. Apártate de mí, Satanás, deja que se cumpla el reino de Dios, le dice el Señor. Hermano, con nuestras actitudes, con nuestras mentalidades, con nuestras ideas, muchas veces lo que hacemos es ser tropiezo. Como dijo acá el Señor: tú me eres tropiezo, Pedro. El plan de Dios tiene que llevarse porque es necesario. No seas tropiezo, Pedro. No pongas tu intelecto, no pongas tu manera de pensar. Deja que las cosas de Dios fluyan. Deja que el llamado de Dios siga. No lo adornes. No le pongas azúcar encima. No hagas nada de eso. Deja, apártate, quítate, hazte por un lado para que se cumpla el plan de Dios. Hermano, el mundo tiene sus planes y este era uno de ellos. Lo que Pedro manifestaba: hacer las cosas diferentes. Pero si nos apartamos, dejamos que el Señor actúe, hermano, allí se cumple la voluntad de Dios y no la nuestra. Luego viene y el Señor, en el versículo 24 en adelante, les habla la verdad de pertenecer al reino de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Hermano, lo que aparenta como una gran contradicción: si quieres ganar su vida, tienes que perderla. Si quieres venir en pos de mí, desaparécete a ti mismo. Si quieres subir, tienes que bajar primero a la muerte. El reino de Dios, hermano, no es con descendencia natural humana, es valores más grandes. Acá dice: porque ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Si usa técnicas humanas y no le da el valor a las cosas de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma, por su salvación? ¿Qué? Nada. Todo pasa. El mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El Señor, hermano, el Señor le enfatiza acá la necesidad, en primer lugar, la necesidad de ir a la cruz. Y después le dice a los discípulos: ustedes tienen que llevar su cruz. Porque yo les doy el ejemplo. Yo voy, porque es necesario. Y ustedes vienen detrás de mí. También tienen que cargar su cruz. Porque es necesario. No como Pedro quiere, no como la mentalidad mundana quiere, sino como es necesario. No en esta época única del año, no, como es necesario. Más adelante dice el versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo os digo, de cierto os digo, dice, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Les da una promesa, hermano. Les da una promesa al Señor acá.
versículo 27 y 28, si se cumple, porque como yo voy a Jerusalén a morir, a resucitar, ustedes si me siguen llevando la cruz, les prometo que verán, algunos físicamente verán la gloria del Hijo del Hombre, pero vendré, dice el Hijo del Hombre, vendrá en la gloria de su Padre. Si leemos un versículo más adelante, hermano, en San Juan, dice, leamos el capítulo 17 de Juan, capítulo 14 de Juan, dice, versículo 1, la promesa que el Señor le da. No se turbe, dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis dónde voy y sabéis el camino. Yo soy el camino, le dice. Hermano, esa es la promesa que el Señor les hizo a sus discípulos. El Señor les dice, voy a preparar morada y vendré. Pero ustedes tienen que cargar la cruz. Ustedes tienen que olvidarse de todo, porque ustedes, les dice, no pertenecen a este mundo. No son de este mundo. Ustedes, nuestra morada, hermano, es una morada celestial, eterna, no de este mundo. Pasajeros somos, transeúntes somos, pero no pertenecemos. Allí mismo en el capítulo 17 de Juan, el Señor les dice, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, tampoco como yo soy del mundo. Te ruego, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No somos del mundo. No pertenecemos a este mundo. En Hebreos habla, el escritor de Hebreos dice que aquellos padecieron persecuciones, padecieron circunstancias graves, los mataron, los persiguieron, hicieron lo que quisieron con ellos. ¿Pero por qué? Dice, porque el mundo no los merecía. El mundo no los merecía, Hebreos, o no eran dignos de este mundo. Hebreos 11 dice, fueron apedreados, versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque no pertenecían a este mundo. Lo mismo nosotros, no pertenecemos. Padeceremos persecución a este mundo, pero es porque no pertenecemos. Si le gusta a la gente que los celebren, que les den aplauso, que les den honores, que les den gloria, que los reciban con todo honor, es porque pertenecen a este mundo. Pertenecen a este mundo. La gloria, el oropel de este mundo está en bandeja, ofrecido. Pero aquel que hace la voluntad, que se niega a sí mismo, no lo van a recibir con bandeja de oro, no lo van a recibir con carpeta roja, no lo van a recibir con honores, sino con rechazos, con burlas, con golpes quizás, así como el Señor cuando fue a Jerusalén. Él fue a Jerusalén, pero no para ser recibido con pompa, sino para ser maltratado, dice, para padecer muchas persecuciones por los ancianos, padecer la muerte y para resucitar. Ese es, hermano, el sufrimiento que el Señor les mostró a sus discípulos,
que él tenía, que era necesario padecerla, pero los discípulos tenían que seguir exactamente la misma senda, tomando la cruz, sufriendo, y todos ellos, la mayoría, que solo uno sobró, el resto pasaron la misma tribulación, muertos, golpeados, puestos en la horca. Dicen que Pedro murió colgado. Sufrieron, porque era necesario que así fuese. No pertenecemos, hermanos, pero la promesa sigue. El Señor dijo: voy a regresar, porque donde yo estoy, yo quiero que usted también esté. No es en vano los atropellos que podamos pasar en esta tierra. No es en vano, pero es una bendita esperanza la que nos espera también, valga la redundancia, pero nos espera. Tenemos esta esperanza en la cual estamos aferrados, y es la promesa que el Señor no falla. Si Él no falló para su propio dolor, Él sabía que iba a morir duro, y Él pudo haber dicho a los ángeles: líbrenme de esto, pero no, Él cumplió, y lo mismo va a cumplir con nosotros, hermano, su promesa. Padre bueno, gracias te damos por el amor que tienes, Señor, por ese amor sublime que tienes para los tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque es necesario también que nosotros pasemos por toda tribulación que sea necesaria también para entrar al reino de Dios. Esa promesa, Señor, la creemos y la recibimos en nuestras vidas, porque es hecha de tus mismos labios, Señor. Gracias te damos. Ahora danos fuerzas para cumplir ese propósito al cual nos has llamado, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendito el Señor. Que el Señor, hermanos, les bendiga a todos, y con la ayuda de Él nos vemos en la próxima oportunidad.